Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos para no dormir. Hoy les contaré la historia del fantasma de la niña del metro de Caracas. Y la historia dice así: hay lugares que acumulan la energía de millones de almas en tránsito. En Caracas, bajo el rugido de la superficie, existe un laberinto subterráneo que durante décadas ha llevado sobre sus rieles la prisa, las alegrías y las tragedias de una ciudad entera. El metro de Caracas no es solo concreto y acero. Cuando la última luz de los vagones se apaga y las estaciones quedan en una penumbra abrumadora, las estructuras respiran de una forma muy distinta. Quienes han trabajado en el mantenimiento nocturno, cuando las puertas metálicas se cierran al público y el silencio se apodera de los túneles, coinciden en algo. Hay tramos donde la temperatura desciende de golpe, tramos donde el aire se siente denso, como si alguien te observara detenidamente desde el fondo de la vía. Pero entre todas las historias que se murmuran en los pasillos de control, hay una que se repite en casi todas las líneas, desde Propatria hasta Palo Verde, la leyenda de la niña del vestido blanco. Para entender el origen de esta aparición, los trabajadores más antiguos del sistema nos remontan a finales de los años 80 y principios de los 90. En aquella época de gran afluencia, las estaciones solían colapsar durante las horas pico. Cuenta la crónica urbana que en la estación Parque Carabobo, aunque otros afirman que ocurrió en el tramo entre Capitolio y La Hollada, una pequeña niña de no más de 8 años esperaba el tren junto a su madre, en medio de un mar de gente. En un descuido momentáneo, empujada por la marea humana que forcejeaba por abordar el vagón que se acercaba a la entrada, la pequeña perdió el equilibrio. Cayó al foso de la vía justo en el instante en que la mole de hierro de varias toneladas hacía su ingreso a la estación. El freno de emergencia sonó con un chillido ensordecedor que retumbó en las paredes de concreto. El tren se detuvo, pero ya era demasiado tarde. La tragedia quedó grabada para siempre en la memoria de los operadores de esa época y, según dicen, marcada a fuego en la propia infraestructura de la estación. Ahora, para comprobar que esta historia no es una simple leyenda de pasillo, debemos escuchar el testimonio de Alejandro, un ex operador de vía que trabajó durante más de 12 años en el turno de madrugada. Pero antes quiero invitarlos a darle like y suscribirse a este canal y dejar su comentario en la caja de comentarios. Los estaré leyendo, así que prosigamos. Eran como las 12 de la mañana, recordaba Alejandro en una entrevista. Estábamos realizando la inspección de rieles en el tramo entre La Hollada y Parque Carabobo. A esa hora el sistema está totalmente apagado. Las luces principales están apagadas y solo te guías con la linterna de tu casco y una lámpara de mano. Alejandro caminaba sobre el balasto, el lecho de piedras entre los rieles, escuchando únicamente el eco de sus propios pasos y las gotas de agua que filtraban desde la calle. De repente, su compañero de cuadrilla se detuvo en seco. Le dijo: «Mira allá adelante», le dijo entre susurros. A unos 30 metros de distancia, en la penumbra del túnel donde no debería haber absolutamente nadie, se alcanzaba a distinguir una silueta pequeña. No llevaba chaleco reflectivo ni casco. Alejandro alumbró directamente con su linterna. La luz reveló a una niña de cabello largo, vistiendo un vestido claro, que parecía cubierto de hollín. Estaba de pie, inmóvil, justo en el centro de la vía, y le preguntó: «Niña, ¿qué haces ahí? ¡Sal de la vía!», le gritó Alejandro, pensando que se trataba de alguien que se había colado desde los accesos de la estación.
La pequeña no respondió. Lentamente giró el rostro hacia ellos. Alejandro cuenta que lo congeló la sangre no fue solo ver a una niña a las 2 de la mañana en un túnel cerrado, sino sus ojos. La luz de las linternas no se reflejaba en ellos. Eran dos cuencas oscuras y profundas. Sin emitir un solo ruido de pasos sobre las piedras, la figura comenzó a desplazarse flotando unos centímetros por encima del suelo, adentrándose más en la oscuridad del túnel hacia la siguiente estación. Los dos trabajadores recogieron sus equipos y regresaron aterrados a la estación central. Pero la niña del metro no solo se les aparece a los trabajadores de mantenimiento en la oscuridad de los túneles. Varios operadores de trenes han reportado experiencias escalofriantes durante los recorridos de prueba, aquellos que se realizan a las 5 de la mañana antes de abrir las puertas al público. Un conductor relató que al mirar por el espejo retrovisor interior de la cabina, mientras transitaba por la línea 1, vio a través del cristal del primer vagón a una niña sentada sola en uno de los asientos de plástico azul, pensando que un pasajero se había quedado dormido la noche anterior. Dentro del tren, en los patios de almacenamiento, detuvo la marcha para verificar. Al abrir la puerta de la cabina e ingresar al vagón vacío, no había nadie. Sin embargo, al acercarse al asiento donde la había visto, la superficie de plástico estaba notablemente helada, marcada con una humedad extraña que despedía un olor a tierra mojada y hierro oxidado. Dicen que en ocasiones cuando el tren se detiene en los túneles por fallas eléctricas o retrasos operativos en horas de la noche, algunos pasajeros han afirmado ver la cara de una niña pegada a las ventanas exteriores del vagón, desde el lado del túnel donde no existe ningún andén para estar de pie. ¿Es la niña del metro una simple alucinación colectiva nacida del cansancio y la oscuridad de los trabajadores nocturnos? ¿O acaso el espíritu de aquella pequeña quedó atrapado para siempre en ese bucle de concreto y rieles buscando desesperadamente la salida hacia la superficie? Hoy en día, miles de caraqueños siguen viajando a diario en los vagones subterráneos, ajenos a la historia que se esconde detrás de las paredes de la vía. Pero la próxima vez que abordes el último tren de la noche, cuando el vagón se quede en silencio y sientas una corriente de aire frío rozándote las piernas, echa un vistazo al túnel. Tal vez descubras que no estás viajando tan solo como creías. Ahora, si te ha gustado el relato, no olvides, como les mencioné antes, apoyar el canal, dejar su like, su opinión en la caja de los comentarios si han tenido alguna vivencia de este tipo en lo que es el metro de Caracas. No olviden, subimos capítulos cada semana y siempre tratamos de traerles lo mejor posible. Espero les haya gustado. Les mando un gran abrazo a la distancia y nos vemos en un próximo episodio.